Yo llegué a la música gracias a la música del folclore llanero, interpretaba el arpa y bailaba joropo. En Villavicencio, en la región de los llanos, es muy común que el primer acercamiento a la música sea a través de nuestros ritmos. Así fue como empecé. Después llegó a Villavicencio el programa Batuta, y en Villavicencio Batuta nació de la Casa de la Cultura, que era el lugar donde yo estudiaba arpa. Cuando empiezo a escuchar los instrumentos sinfónicos, pues después de que solo teníamos arpa, 4 maracas, como de un momento a otro aparecen estos instrumentos y fue algo que me causó mucha curiosidad. Y fue inmediatamente cuando empecé a dejar a un lado el arpa por tener esta curiosidad hacia los instrumentos sinfónicos. La versión que hicimos me pareció muy bonita, inclusive. Es como esas obras que uno sabe que si la cantante lo hace bien es porque canta bien. Es muy mozartiana, siempre vemos que, pues en el caso de los vientos, son 2 oboes, 2 cornos, que fue lo que más utilizó Mozart. El segundo movimiento es solo la cuerda, es un motete, como tú decías. Este es el típico tema de Mozart, igualito que se le queda uno súper pegado y lo escuchó el lunes y es sábado y uno tomó o sea, sigue cantando el aleluya. Es más, ese aleluya se toca mucho en las misas de ese exultate jubilate y pues es muy conocido, o sea, la gente lo conoce mucho y es una de las obras tempranas de Mozart que compuso cuando tenía 16 años y es de las obras corales de él que todavía se interpretan. Esta obra él la compuso después de escuchar el estreno de una de sus óperas en Italia y escuchó cantar un castrati y quedó maravillado de cómo había interpretado el papel castrati y decidió dedicarle este motete. Mi crecimiento en Bogotá, en el proceso del oboe, en parte mi profesor me cuidaba mucho. Cuando él vio que yo ya me nivelé y que empecé a avanzar, él no quería como que yo estuviera en muchas agrupaciones, sino que él quería que yo me enfocara más solo en el oboe. Entonces no le gustaba como que yo hiciera actividades que me quitaran tiempo de estudio individual. Y no fui como a muchas orquestas juveniles en un principio. Hay teorías donde hablan
que esto es incierto, ¿no? Esto de que si los niños escuchan Mozart no desarrollan habilidades especiales. Pero creería que es más toda la influencia que Mozart tuvo desde muy temprana edad y su música tan expuesta o tan pues la influencia del compositor para la sociedad. Entonces él quería como que yo estuviera solo estudiando ahí y no fui como a muchas orquestas juveniles en un principio. Y mi primer trabajo fue en la Sinfónica, precisamente, o sea, no, fue una cosa muy bonita y a la vez fue estresante porque yo no tenía mucha experiencia previa. Asistí a algo que en esa época se llamaba el Encuentro de Jóvenes, nos daban la oportunidad durante un par de semanas de tomar clases con los músicos de la orquesta y de participar en un montaje. 2006, entonces me invitaron a esto, tomé clases, toqué el primer montaje y desde ahí el oboísta principal en esa época me dijo que él quería que yo fuera frecuentemente. Algo influye en lo musical porque pues él compuso desde muy pequeño, desde que era muy niño, y eran estructuras musicales sencillas pero muy bien fundamentadas, no música infantil, sino música clásica. Eso hace que esas estructuras, digamos, en el cerebro de los niños, de escuchar buena música, no solo Mozart, forme al niño musicalmente, digamos, con aptitudes musicales. En estimulación musical se usa música de Mozart, por eso mismo, porque es muy fácil de escuchar, pero es música muy bien estructurada. Yo le comentaba todo a mi profesor, era como, además en esa época, hoy en día ya no lo es tanto, y eso es algo que yo trato con mis alumnos que no pase, y es que uno en esa época le consultaba todo al maestro, y era como esperando la aprobación para hacerlo, ¿sí? Hoy en día yo creo que por lo mismo que hay más oportunidades, pues ya cada chico es más independiente en tomar sus decisiones y todo esto, pero en esa época era pues lo que el maestro no aprobaba, uno no lo hacía, y recuerdo que al final ya como que me llamaban más seguido, a mí me tocaba ser más prudente con él porque él creía que por estar trabajando yo iba a dejar de estudiar, pero lo que hice fue estudiar muy juiciosa como para no darle oportunidad a él de que dijera que estaba descuidando pues sus clases y los compromisos con él. Recuerdo que me tocó sacar un permiso especial para poder trabajar siendo menor de edad y así fue como llegué a la orquesta. No es la misma cosa con Mozart, él ya tenía más libertad. Y después Beethoven dijo que no, yo no quiero esto, yo no quiero jugar con la música, yo quiero fuerte, toda la orquesta, más músicos. Y esto caracteriza que son genios, pero tienen un distinto carácter musical. También es una obra en que se nota un poco esa inmadurez, ¿sí? Lo que dices tú, que el texto es muy básico, o sea, tampoco es que trascienda mucho, hace el aleluya y es una forma corta, ¿sí? No estamos hablando, pues ya más adelante en las sinfonías, en los conciertos que escribió, pues es diferente, una ópera completa, pero yo creería que esto fue como, para mí es como una obra de su adolescencia todavía, de su apenas empezando a desarrollarse, que sí está muy definido su estilo, porque desde muy joven ya tenía un estilo propio, pero no es una obra pues de las que digamos que hay una estructura o que era lo que quería en su momento de la vida, digamos que todavía él mismo no sabía qué quería, entonces por eso hay tanta simpleza y tanta transparencia de la que hemos hablado. En diferentes tonalidades. Después vino la historia del corno inglés. Yo tocaba segundo oboe todo el tiempo y uno de mis colegas tuvo un permiso, después tuvo una incapacidad, recuerdo, y me llamaron a última hora. Necesitábamos que alguien llegue a tocar corno inglés, pero era directamente a la repetición de un concierto. No había posibilidad de ensayar. Entonces tenía que sentarme, tocar un solo gigante y ya. Y yo nunca había tocado corno inglés. Pero a mí me dijeron, eres la persona que está aquí y la que lo puede hacer. Otros compañeros de la orquesta no aprobaron el hecho de que yo me hubiera sentado ahí porque yo no tenía la experiencia. Entonces fue muy estresante
fue muy estresante porque era como a un lado apoyo y al otro lado desaprobación. Mozart es el típico compositor que uno dice, eso es fácil, pero a la hora de Tocarlo fácil no es tan de tocarlo fácil, esa es la cuestión que Está muy expuesto. es muy difícil, digamos que de pronto algo de nervios pueden hacer que cambie un poco la afinación, que el arco no esté preciso en el caso de la cuerda, que de pronto o no te salte o te salte demasiado, y eso pues afecta también pues en general lo que estés tocando. Entonces, transparente eso, pues, o sea, que todo el mundo te puede ver, estás ahí como, lo hago bien o lo hago mal y cualquiera se puede dar cuenta. Y recuerdo que estudié mucho, me pasaron el corno inglés, me pasaron unas cañas, me dieron una clase de media hora y yo me clavé a estudiar así un montón. Llegué al concierto. Fue tal la presión que yo toqué el pedacito del solo, pero el resto de cosas del tutti que tenía que tocar con los demás, me quedé muerta del susto y no toqué nada, pero el solo, que era lo importante, salió. Y yo creo que eso fue definitivo para que hoy en día yo esté en la orquesta, porque es un trabajo donde muchas veces tenemos una sola oportunidad. O sale bien y ahí quedas, o puede salir muy mal y no te vuelven a llamar. A veces es un poquito desagradecido en ese sentido, porque conozco muchas personas que porque en ese momento no les fue bien, no han podido volver a sentarse ahí. Y eso me pasó. Y desde ahí ya entonces me empezaron a dar contratos más largos. Después de esto me fui a estudiar fuera del país. Y ya cuando regresé a Colombia, pues que es desde el año 2016, pues hago parte de la planta orquestal. Muchas veces cuando las cosas son sencillas, cuando tienen menos arandelas, menos adornos, menos cosas, eso hace que sea más exigente, porque muchas veces cuando algo es más sencillo, tiene que ser más perfecto, o cuando algo es más sencillo, es más evidente si no está bien interpretado. Entonces, esa misma simpleza, esa misma tranquilidad que transmite la obra, hace que sea una obra exigente, bonita y llamativa para el público. Yo ya llevaba 5 años trabajando en la orquesta y siempre tuve yo tenía muy claro que quería salir, que quería estudiar otro idioma y tenía también la presión de mi maestro. Siempre tuve claro que quería hacer mi maestría fuera del país, entonces empecé a buscar profesores, a mandar videos. Vino el Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena en el año 2011 y allá tuve la oportunidad de ser parte de los jóvenes solistas del festival. Toqué en un recital y coincidió con que estaba una orquesta inglesa invitada al festival y uno de los oboístas me dictó las clases, me escuchó, me dijo, no, pero esto está muy bien, vas muy bien, ¿qué has pensado? ¿Tú quieres irte a estudiar? Entonces yo le dije que sí, que estaba preparándome para esto y recuerdo que me dijo, tienes una grabación tuya que yo me pueda llevar. En esa época yo quemé un CD, fui al hotel y saqué una copia de mi recital de grado, que había sido unos meses atrás, y se la entregué. La última noche, en el último concierto del recital, le entregué el CD. A los 15 días tenía un correo con la carta de aceptación en el Royal Academy of Music y yo era, ¿pero qué es esto? O sea, no lo podía creer. Y fue como muy encima todo. Hablé con mi profesor y coincidía con que la profesora había sido alumna de su maestra también.
Entonces era como la misma línea, porque eso era muy importante acerca de a qué lugar me iba a ir a estudiar, que fuera la misma línea de la forma de tocar, la técnica, las cañas, todo. Entonces fue como, bueno, hay que tratar de llegar a Londres. Y llegar a Londres era muy difícil, sobre todo por la parte económica, porque era muy costoso, ellos pues daban una ayuda, pero no era suficiente. Empecé a aplicar a muchas becas, a muchos programas. Yo creo que fue un semestre en el que duré más tiempo haciendo papeleo que estudiando para poder irme. Ese año no pude viajar porque no alcancé a recoger todo el dinero, porque tenía que mejorar mi inglés. Y al siguiente año pude aplicar al programa de jóvenes talentos del Banco de la República y me gané la beca. Fue maravilloso, o sea, ese fue como, ya después de tanto tiempo tratando de reunir el dinero para irme, fue mi mayor tranquilidad. La mamá tiene que estudiar. Fue todo muy bonito y la condición de la beca en ese momento era que me tocaba regresar a retribuirle al país toda la ayuda que ellos me habían dado. Entonces ahí vino como un momento de inestabilidad emocional, porque me estaba yendo muy bien allá, las cosas estaban saliendo muy bien, pero a la vez me estaban diciendo, mira, aquí te necesitamos. Y en ese momento falleció mi profesor. Y un colega mío que estaba en la Nacional, en la orquesta, pasó a reemplazarlo a la Universidad Nacional y quedó la vacante de asistente de oboe y corno inglés en la orquesta. Coincidió con que ya de la beca me estaban diciendo, bueno, tienes que regresarte a trabajar acá. Y fue la oportunidad y yo dije, bueno, si no me regreso en este momento a Colombia, cuando me regrese ya no voy a poder entrar a la Sinfónica, porque no va a haber un espacio para mí allí. Regresé, estuve unos meses sin trabajo cuando llegué acá y fue duro, o sea, volver y otra vez el encuentro cultural, el choque cultural con Colombia, los amores y odios con Colombia. Pero pues la orquesta había sido mi casa mucho tiempo y estaban mis amigos, muchos de mis profesores. Y fue muy bonito porque cuando llegué, uno llega muy perdido. Y yo creo que vivir en el extranjero es una experiencia muy bonita, pero regresar a Colombia no es fácil y volverse a ubicar muchas veces no. Pero lo que yo sentí es que yo había dejado muchas puertas abiertas en el tiempo en el que estuve acá. Viene otra vez el momento del periodo de prueba, los nervios, presentarse frente a un jurado, pero pues yo sentía que estaba en casa. Yo sentía que fue la orquesta que me ayudó a crecer. O sea, yo puedo decir, yo me formé dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Yo hice mi experiencia ahí y empecé a tocar muy pequeñita, cometí muchos errores. Hoy en día digo, ¿cómo o sea, yo creo que veían mucho talento para que me dejaran cometer errores ahí sentada. Y hoy en día soy de las que en las audiciones defiende eso, ¿sí? Que no, las personas que tienen que estar ahí, hombre, si pedimos músicos ya con toda la experiencia del mundo, le estamos cerrando la oportunidad a otros y muchas veces nos quedamos esperando al gran músico y la silla siempre va a estar vacía por mucho tiempo, cuando podemos tener gente muy talentosa que puede estar haciendo su proceso dentro de la orquesta. Claro, ya son otras épocas, ya hay agrupaciones en las que se puede hacer esa experiencia, pero en mi época no lo fue así. Por eso para mí la orquesta ha sido mi lugar de formación, no es simplemente mi lugar de trabajo, ha sido mi escuela.